Pues ayer se dio a conocer que la Secretaría de Marina tomará control de la zona de migración y aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con el objetivo de fortalecer la seguridad y dar un combate frontal a la delincuencia organizada. Lo que faltó conocer en ese anuncio que hizo el director del aeropuerto capitalino es pues el hecho, la serie de hechos que propició esta decisión. Y vamos a platicar al respecto con Tonatiuh Guillén, excomisionado nacional de Migración. Tonatiuh, bienvenido nuevamente al programa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? Buen día, muchas gracias por invitarme. ¿Te sorprendió el anuncio de que la Secretaría de Marina se hará cargo de estas áreas, particularmente la de migración? Mira, en sentido estricto del rol de las Fuerzas Armadas en el control migratorio, pues no, porque ya el ejército, pues desde mediados del 19 ha tenido una presencia pues central y protagónica en la operación del Instituto de Migración, y ahora pues esto sería una variante de esa dinámica que entiendo en función de que pues no fue suficiente este rol del ejército y ahora se están abriendo pues otro canal de intentar solucionar un problema ciertamente grave. Hay en el país algunos nodos que tienen particular relevancia para el tráfico de personas, no sé si de otras cosas, pero y para la extorsión también, eso también ocurre en el aeropuerto de la Ciudad de México y en el de Cancún en particular. Entonces, sí hay necesidad de hacer reformas y cambios. Pues sí, el proyecto necesita un ejercicio de transparencia y nuevos procedimientos pues, muy radicales. O sea, no es con más miradas alrededor, sino cambiar cómo se procesa la movilidad y el flujo de personas en estos espacios. En particular me refiero a los aeropuertos. Y en términos más amplios, pues hay organizaciones de traficantes superpoderosas en México. Entonces, eso pues no se ha combatido frontalmente. Y nada más me parece que le estamos dando la vuelta alrededor de la problemática y no entrando directamente a cambiar procesos, a abrir espacios, a generar dinámicas de transparencia, control y rendición de cuentas. Y creo que, pues, soy pesimista de que esto resuelva el tema, pero pues es una paso adicional y un complemento adicional de algo que ya traemos desde hace más de 3 años prácticamente de militarización del área migratoria. Es en el caso concreto del aeropuerto capitalino y su área de migración, ¿es algo que ya quedó fuera de las manos del Instituto Nacional de Migración atender? Me refiero a la problemática, por ejemplo, del tráfico de personas, es decir, ¿no lo puede atender el Instituto Nacional de Migración y hace falta que lo atienda alguien más? En sentido estricto, sí lo debe atender el instituto y tiene un margen de acción muy importante, y es a lo que me refiero con cambiar procesos, abrir espacios y ser radicalmente transparente en las dinámicas, y modernización también de los sistemas y del procesamiento del flujo de personas. Eso pues es viable, está en la ruta, hay presupuesto para hacerlo, en fin, era cosa de seguir empujando. Y del otro lado, la parte estrictamente de tráfico es responsabilidad de la Fiscalía. O sea, el instituto no es una agencia policíaca, no es una agencia de investigación de este tipo de escenarios, y en particular le tocaría a la Fiscalía, y en parte ahora, pues por las funciones que tiene, a la Guardia Nacional. Entonces, ese trabajo pues es estrictamente de investigación policial y no está hecho. Eso es a lo que me refiero, de que esa tarea es súper importante.
creo que es uno de los asuntos más graves de crimen en México, del tráfico de personas y la red de complicidad que tienen, pero que no está como foco entre las prioridades de atención, por lo menos en lo que me tocó ver y lo que puedo apreciar a la distancia, no está como foco de atención de estas instancias. Ahora, tú me dices que dudas que la solución que se le está dando vaya a tener éxito. ¿Por qué? Porque la función de la Marina, hasta donde la entiendo, es como de observador. No sé si tenga de facto funciones de investigación, por ejemplo. Entonces es poner más cámaras, para decirlo de alguna manera. No sé si entra al control de los procesos y a la operación de los procesos, lo cual sería ya otro paso de desplazamiento del Instituto de Migración. Entonces, si la función es como de observador, para dejarlo en esa categoría, pues no van a cambiar los procesos. Por ejemplo, una cuestión fundamental ahí es que cuando llegan extranjeros, especialmente sudamericanos o de otras nacionalidades de Asia o África, pues había quejas continuas de maltrato y de extorsión o de intentos de extorsión y de procesamientos que luego pues terminaban en detenciones virtuales de las personas, no por horas, sino por días ahí en el instituto. Y eso continuó, intentamos regularlo, cambiarlo, pero después pensé que continuó todo esto, por las quejas que hemos visto, sobre todo en medios, y ese cambiar los procesos, a eso me refiero, es donde hay que entrar directamente, de tal manera que no haya espacios de discrecionalidad ni espacios para la extorsión. Entonces, si no cambiamos esas dinámicas, pues aunque tengas observadores, o sea, no modifiquen la esencia de la problemática. Ojalá me equivoque, ojalá haya una rectificación por el bien de las personas que son víctimas en esos espacios, pero pues de fondo es un ajuste, no es entrar directamente en la solución. Ahora, esto que se anunció, significa que vamos a ver a marinos atendiendo a los pasajeros que van llegando, o no llega a ese punto. Yo creo que no, o sea, hasta donde entiendo no, porque entonces sería decir, Marina hace las funciones del instituto, lo cual pues ya es no solo una cuestión operativa, sino jurídica, imposible. Entonces esa no creo que avance hasta allá, y es por eso que mi punto del comentario es que si tienes más observadores, pues esos observadores de los mismos viejos y distorsionados procesos. Entonces, por eso es mi lado pesimista. Pero reitero, ojalá sea una manera de resolver una problemática que sin duda es vieja y que está asociada claramente a redes de tráfico de personas, por lo menos en lo que toca a la cuestión migratoria. Entonces digamos, en los hechos va a ser simplemente una observación, como tú decías, se pondrán más cámaras o exactamente en qué puede consistir el anuncio. Y hasta donde entiendo, hay dos hipótesis. Una, entra a los procesos Marina, lo cual es sustituir al instituto y no tiene facultades para hacerlo. Dos, está paralelo a los procesos y es observador. O realmente va a entrar a la dinámica del flujo migratorio, del procesamiento migratorio, lo cual, reitero, tiene una cuestión jurídica, pues, a mi gusto imposible, porque no son funciones de Marina, son funciones del instituto, a menos que sea otra de estas áreas grises en donde lo legal y lo real se mueven con flexibilidad, pero en sentido estricto no tendría por qué entrar directamente en la gestión migratoria. Y si no lo hace, entonces pasa a la hipótesis 2, que es que queda como un observador que ronda por ahí, pero que no modifica
pues los procedimientos y no modifica esos procedimientos, reitero, que requieren urgentemente de una reforma profunda. Más allá de los problemas cíclicos o añejos que nos has descrito en el área de migración del aeropuerto, ¿habrá sucedido algo en días o meses recientes que hizo necesario este anuncio o que puede explicar este anuncio? Seguramente una continuidad de la problemática de extorsiones, por ejemplo, en el proceso migratorio, o problemática de tráfico de personas abiertamente en el aeropuerto, de que haya, pues no sé, algunas puertas que se mueven y se abren sin pasar por los flujos regulares de personas. Estoy especulando, ¿no? Pero puede ocurrir, Sí, porque sí, sí, reitero, estamos tratando de entender. el aeropuerto es un aparato muy grande, muy complejo, que de largo tiempo, reitero, ha sido un espacio en donde ocurren irregularidades pues graves en términos de tráfico de personas. Sí, descríbenos brevemente el tipo de tráfico de personas, el tipo de organizaciones que ha operado ahí. Pues de lo que hay identificado y está en medios y ha sido público, ha habido muchas quejas. El punto uno ha sido extorsiones en el aeropuerto. Ahí es continuo. Y Contra las extranjeros que embajadas, llegan. sí, embajadas sobre todo sudamericanas, continuamente se quejan. Los consulados sudamericanos continuamente emiten quejas en ese terreno. El otro escenario es de espacios en donde pues la movilidad de alguien que arriba, no sé, de Asia o de África, no tiene alguna desviación y ya no pasa por los procesos migratorios habituales. Entonces ese es otro escenario que también puede ocurrir. Pero pues ese conjunto de prácticas, más otras seguramente, no sé, tal vez haya diagnósticos más amplios en otras materias, pero esto de la parte de los flujos de personas irregular o el de la extorsión de las personas, pues es una de las problemáticas continuas. No sé si se haya agravado, probablemente se haya agravado, y que haya sido motivo de buscar otra alternativa, ahora haciendo participar a la Marina. Ya. Por último, hace unos días, cuando vino el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, hubo versiones de que uno de los propósitos de esa visita tenía que ver con la contención de la migración cubana y venezolana en particular, porque pues Estados Unidos luego se topaba con el problema de que deteniéndolos en suelo estadounidense, pues no puede deportarlos a Cuba y a Venezuela. ¿Algo de eso puede haber? No estoy seguro. De hecho, no se necesitaría una presión de ese tipo si formalmente el proceso ocurriera como eso, si hay personas en condición irregular, a menos que sean refugiados, es otra cosa importante a distinguir, pues requeriría otro tipo de proceso. Pero pues sí, en efecto, el flujo cubano, venezolano y nicaragüense subieron de manera espectacular en el último año. Entonces sí en términos numéricos, pues sí es un asunto mayor. Pero lo cierto es que siguen arribando estas nacionalidades y otras a la frontera sur de Estados Unidos. Entonces, desde la perspectiva de regular esa movilidad, pues no hay eficacia por parte del aparato mexicano, incluyendo a la Guardia Nacional. Sí. Y en parte me parece bien, porque de lo contrario estaríamos en un riesgo de violaciones continuas de derechos de las personas, porque en particular los casos de Venezuela y de Nicaragua pues son en gran proporción pues personas que requieren protección internacional, eso sin duda.
no en términos de lo que está pasando en sus países y parte también en Cuba, pero pues, los claves serían Venezuela y Nicaragua. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta mañana en el programa. Un gusto saludarte, Pascal. Igualmente, igualmente. Gracias. Tonatiuh Guillén, excomisionado nacional de Migración.